El Señor, vamos a la palabra. Abra ahí su Biblia en el libro de Juan 3. Juan 3, 13. Juan 3, verso 13 al 15. Cuando usted ahí me dice amén, dice su palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias nuevamente en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque toda la suma de ella, toda es verdad. Y Señor, nos alegramos en esta mañana por el motivo por el cual estamos aquí, que es honrarte, glorificar tu nombre y agradecerte, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, pido de tu Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe y me recuerde tu palabra y la pueda exponer, Señor, de una manera sencilla, para que mis hermanos, Señor, la puedan, Señor, entender, Señor, y la lleven a la práctica. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Bueno, estoy terminando el tema de os es necesario nacer de nuevo, os es necesario nacer de arriba, ¿verdad? Para que más bien me entienda, ¿verdad? Porque a veces esa palabra que aparece ahí, os es necesario nacer de nuevo, viene en el hebreo que significa de arriba, del cielo, ¿verdad? Dios nos da ese nacimiento. Yo le quiero preguntar a usted, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de arriba? ¿Sí? Muy bien, al final se la voy a volver a preguntar, porque le voy a dar unas evidencias, ¿verdad? Al final, si de verdad ha nacido de nuevo. No va a contestar, usted va a decir, sí he nacido de nuevo. O también va a decir, no he nacido de nuevo. Necesito recibir al Señor. Bueno, en este tema, que es uno de los temas cruciales para el Hijo de Dios, yo quiero recordarle cuando usted vino a Cristo por primera vez. ¿Qué le enamoró del Señor? Algo le enamoró del Señor. Yo creo que todos vamos a coincidir en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué me enamoró de Jesús? Su amor incondicional. De que a pesar de todo lo que mi vida pasada era un desorden tremendo, a pesar de todo eso y a pesar de que Él tenía la autoridad de decirme tantas cosas, en lugar de eso me abrazó y me tomó como su hijo. Eso me impactó, hermano. Yo creo que a todos el Señor nos ha llamado de manera diferente, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Y el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros de manera individual. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Amén. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros y Él sabe tocar esas fibras de nuestro corazón. Porque ese nuevo nacimiento no dependió de nosotros. Ese nacer de nuevo o nacer de arriba, sí, vino por parte de Él, por parte del Espíritu Santo. Sí leyó ahorita, o escuchó, perdón, lo que leyó nuestro hermano en Jeremías, el nuevo pacto. Y eso solamente lo hizo Él porque nosotros no podíamos, hermano. No podíamos ni podemos. Nadie puede, sí, nacer de arriba por su propia cuenta. Y para eso, sí, tuvo que pasar una serie de eventos donde en el momento el Señor nos confrontó
en nuestro corazón, donde nos hizo ver esa maldad y ese pecado dentro de nosotros, pero a la vez también nos hizo sentir ese amor y ese apoyo y esa cobertura que Él nos da. Eso es algo inexplicable que sería muy difícil porque explicar eso, pero yo sé que en su corazón, si usted ha nacido de nuevo, me está entendiendo, ¿verdad? Esa manera de obrar de nuestro Dios en su soberanía, de darnos la oportunidad de entrar a su familia, porque esto no fue de nosotros, ¿verdad? No fue de que no, pues es que yo buscaba a Dios, ¿verdad? Yo era bueno, no hacía mal a nadie. Si acaso por ahí se me salía una culebra, ¿verdad? De la boca, ¿verdad? Pero, y eso es justificarnos, hermano, porque todas las obras que usted haga y las presente delante de Dios, ¿sabe qué son? Trapos de inmundicia. No son aceptadas delante del Padre Celestial. La única obra que Él acepta es la obra de Cristo en la cruz. Pues es necesario nacer de arriba, hermano. Es necesario nacer de arriba. Porque si no, estamos engañándonos nosotros mismos. Amén. Bueno, vamos a la segunda parte, ¿verdad? Nos quedamos ahí en el verso 13. Ya habíamos visto hace 2 mensajes atrás, ¿verdad? En la parte número 1, donde hablamos de Nicodemo. Y podíamos pensar, pues Nicodemo era un buen hombre, era religioso, no hacía mal a nadie, tenía su familia, estudiaba, porque era un maestro de la ley. Y a veces eso nos puede confundir, hermano, en el mundo. Porque podemos ver a gente que está muy preparada secularmente. No, es que es un doctor o es un ingeniero y sabe mucho. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes van delante? Los peorcitos, hermano. Las prostitutas, los rateros, los que se levantaban ahí, ¿verdad? Contra el gobierno, todos esos que nadie daba un peso, dice el Señor, esos van a entrar primero. ¿Sabe por qué? Porque estaba más sensible su corazón. Porque a veces la gente que está muy preparada dice, es que yo no ocupo del Señor, tú eres el que lo ocupas. Ve cuántos problemas tienes. Sí, cuando no echanas, Juana. Pero no es así, hermano. Cuando venimos al Señor, el Señor empieza a hacer un cambio en nuestra vida y empezamos a poner en orden nuestra vida. Como cuando el Señor puso en orden la tierra. ¿Se acuerda cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Estaba qué? En tinieblas. Y así estábamos usted y yo. Aunque aparentemente usted se portaba bien, ¿verdad? Aunque aparentemente, sí. Es como un barco lleno de oro. Si se hunde, ¿qué pasa con el barco? Se hunde y se pierde. ¿Y qué pasa con un barco aparentemente lleno de basura? Que éramos nosotros, ¿verdad? Si se hunde, ¿qué pasa? También se hunde, hermano. O sea que también se puede hundir una persona que aparentemente podemos ver que vive bien, pero si no tiene a Cristo se va a hundir. Amén. Pero podemos ver quizás a lo mejor a una persona que anda en pecado, prostituyéndose o drogándose o de lo peor que usted pueda tener, pero ¿qué cree? También se va a ir al infierno. Los dos, aunque sea el doctor, así que le pongan ahí con letras doradas, ¿verdad? Doctor XXX, también se va a ir al infierno. Si no viene a Cristo, hermano. Si no reconoce a Jesús,
como el único medio para ser salvado, ese es el primer paso. Ve ahí, vamos ahí al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí viene la clave, hermano. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién vino el miércoles? Levanta su mano. Muy bien. ¿Se acuerda el mensaje? La pregunta más importante que hace el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sí se la llevó por ahí? ¿Se la llevó de tarea? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la clave, hermano. Creer que Jesucristo es el Señor. En ese momento, esa es la clave para entender cómo se obtiene el nacer de arriba por la fe en Cristo. Amén. Ahí se obtiene, hermano, porque yo creo en Él. ¿Se acuerda que le dijo a sus discípulos cuando uno de ellos no creía? No, pues no creo hasta que no lo vea yo y meta mi dedo en su llaga y se aparece el Señor Jesús a este discípulo. ¿Y qué le dice? Crees porque has visto. Pero más benditos van a ser aquellos que van a creer sin ver. Él creyó porque vio a Jesús. Amén. Era un incrédulo. Parece muy sencillo, hermano, pero no es tan sencillo. Tiene que ser algo espiritual lo que usted debe de entender esto. Y eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Ese es trabajo del Espíritu Santo, tocar sus fibras, tocar su corazón. Y en ese momento nos cae el 20 y decimos, Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y nos gozamos. ¿A poco no se acuerda de su primer amor? Porque todos pasamos por ahí, o algunos todavía estamos ahí, en el primer amor, ¿verdad? Dios sabe su corazón. ¿Sí se acuerda? Cuando conoció a Cristo y que todo era hermoso, ¿sí o no? Todo es hermoso cuando venimos al Señor por primera vez. No hay malicia, nos portamos como niños, ¿no? Si usted lleva a un niño para allá, se va. Si se lo lleva a la tienda, se va. Si se lo lleva para otro lado, se va, porque Él confía en usted. Y así éramos, como niños, creíamos en Él y había esa confianza plena, ¿no? Es que la palabra de Dios dice ahí. Y pasa el tiempo y empezamos, se me hace que Juan aquí como que, y empezamos a quitar versículos de la Biblia. No, este sí, este no, este sí, este no. Pero yo espero que estemos todos en el primer amor. Amén. ¿Cuál era la condición del hombre, hermano? ¿Se acuerda ahí? Estamos viendo la analogía de la serpiente de bronce. El pueblo de Israel mordido estaba condenado a morir. Y el levantamiento de esta serpiente que fue levantada para que todos pudieran verla. Jesús fue levantado en la cruz. Amén. Y también fue glorificado, como decían ahorita mis hermanos, para que Él fuera el único punto de salvación. Y el simbolismo es que Cristo se hizo portador de nuestro juicio, hermano. Usted y yo teníamos que ir a juicio. Usted puede decir, no, pero yo no, fue Adán y Eva. Pues ellos son nuestros padres. La sanidad en ese tiempo no requirió cirugía. ¿Qué tenían que ver? Nada más la serpiente, hermano. Sí, que estaba ahí en un madero. Sacrificios de animales o grandes obras no eran aceptables, sino simplemente mirar.
Todo aquel que miraba, vaya a ese tiempo, lo traslado a ese tiempo, todo aquel que miraba a esa serpiente era sanada. No sé si por ahí ha visto también que los médicos manejan ese tipo de imagen, no sé si se ha fijado, manejan una serpiente en un madero. Yo estudiando vi eso, dije, ay, agarran eso, ¿verdad? ¿Sí se fija? Es una serpiente en medio de un palo. Los médicos sanan espiritualmente, pero vuelven a morir, ¿sí o no? Van a morir. Y la sanidad que ofrece el Señor Jesucristo al momento de que usted confía en Él, lo sana por la eternidad, hermano. Usted tiene vida eterna. Y desde este momento, desde el momento en que usted nació de arriba, usted tiene vida eterna. A lo mejor vamos a morir en el cuerpo, pero tenemos vida eterna. Amén. Y eso es algo maravilloso, hermano. Y el nuevo nacimiento obra por el Espíritu Santo. Se hace efectivo para cada uno de los que venimos a Él por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro camino. Juan 14:6 lo dice. Qué tremendas palabras cuando dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Fíjese. Nadie viene al Padre, ni San Juditas, ni nadie, hermano. Nadie es nadie, ni mi abuelita, que era muy buena. Porque cuando venimos a Él traemos arrastrando muchas cosas que el Señor va trabajando en su momento poco a poco. ¿Sí o no? Que ahí hacíamos altares hasta a la hermanita que falleció y, hermanita, cuídame. Estábamos cerrados. Al Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, hermano. Todos esos grandes hombres que han venido, llámese grandes entre comillas, ¿verdad? Han muerto, tienen una tumba, hermano. Están en una tumba, ahí están sus huesos, ahí está Él. Pero Jesucristo no, hermano, su tumba está vacía. Amén. Él está vivo. Y Él nos ha dado vida eterna. Amén. ¿Qué pregunta tenía Nicodemo, hermano? Vamos allá a Juan 3, a regresar un poquito ahí. Juan 3 del 9 al 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Cómo ve? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo ve? Cuando venimos a Cristo, Dios da el Espíritu Santo, hermano, y empezamos a entender la palabra de Dios. No sé si le llegó a pasar que leía y no entendía. O se iba a Apocalipsis y le daba miedo, ¿no? Que ahí con 4 ojos y que... No, mejor lo cerraba. Ay, no, me da miedo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, empieza a entender, ay, y empieza a tener esa hambre y esa necesidad de buscar de la palabra todos los días. Amén. Todos los días, no nomás el domingo cuando viene aquí. Esto enfatiza que el nuevo nacimiento requiere una regeneración del corazón. No es un concepto nuevo, hermano. Lo acabamos de escuchar. Jeremías, vamos allá a Jeremías 31, del 31 al 34. No nos pusimos de acuerdo, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Lea conmigo ahí, mi hermano. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo ve? No se va a acordar más de su pecado, hermano. No enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? ¿Cómo está esto, hermano? Porque usted tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe la función del Espíritu Santo? ¿Qué es? Revelarnos la palabra de Dios. Guiarnos a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Nos guía, nos recuerda su palabra y nos lleva a Cristo, hermano. Amén. Usted puede decir, es que no entiendo, tengo que ir a un instituto bíblico de 3 años y luego después de ahí dar mi servicio allá en las montañas, yo solo. No, hermano. Aquí mismo, como decimos en Jalisco, aquí mismo, hermano. Con su vecino, con su compañero de trabajo. Ahí es donde vamos a mostrar, ¿sí? Todo lo que pasamos en el Instituto Bíblico del Espíritu Santo, a los pies de Cristo, a los pies del Espíritu Santo, a los pies del mejor maestro. Amén. Igual, ¿verdad? Estamos para ayudarle, apoyarle, pero usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Acuda a Él en todo momento. Vaya a Ezequiel 36. (26 al 27) dice, os daré corazón nuevo y pondré, lea conmigo, espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Espíritu nuevo dentro de nosotros, hermano. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cómo ve, hermano? Lea conmigo esto, ¿sí lo entiende? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién va a hacer que ande derechito con la palabra? ¿Quién? ¿El hermano Octavio? Ay, es que me va a ver. ¿O el hermano Luis? El espíritu que está en usted, hermano. Sí, donde quiera que vaya, Dios está con usted. Y Él sabe lo que piensa. Y Él sabe las intenciones de su corazón. Y Él le va a decir, oye, eso que piensas no es correcto, Octavio. Híjole. Si se fija todo lo que hemos compartido estos últimos meses, la palabra de Dios nos ha hablado de la vida cotidiana, hermano, de poner por obra la palabra de Dios. Pareciera que regresamos a lo básico, pero no. Se nos ha hablado del chisme, se nos ha hablado de la oración por los demás, ¿se acuerda? En el libro de Santiago. Se nos ha hablado de que Dios cuida de nosotros. Dios piensa en ti. Se nos ha hablado de muchas cosas, hermano, que debemos de vivirlo todos los días.
Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y sobre todo los pongas por obra. Eso le agrada al Señor, hermano. Si se fija en el libro de los Hechos, en algunas Biblias se llama actos. Sí lo he escuchado, actos o acciones. Sí, a Dios le encantan los actos, hermano. O sea, que no nada más se quede de buenas intenciones, sino que lo haga. Actos. Ponga en acción la palabra de Dios, hermano. Aunque no lo quiera hacer. Porque hay veces que no queremos hacer cosas que dice aquí la palabra, perdona a tu hermano, ama a tu prójimo. Pero es que me hizo y supe que andaba diciendo cosas malas de mí. Pues perdona y bendícelo. Y cuando lo hace pasa algo sobrenatural en su vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo, sí, lo que Cristo le manda dentro de sí. No lo que usted quiere. Porque usted quiere, no, ahorita me lo desgreño y le digo 2, 3 que sé de él. Pero cuando empieza a poner en práctica la palabra de Dios, pasa algo sobrenatural. Cuando a veces queremos decir cosas y cerramos el pico, o nos tomamos un vaso de agua y no nos lo pasamos, se queda ahí el agua, tranquilito, Octavio, no contestes a tu esposa, porque lo que vas a decir la vas a ofender, la vas a dañar. ¿Y qué son las palabras? Las palabras duelen a veces más que los golpes, hermano. Y son más difíciles de que sanen. Entonces, si Dios nos manda, cuidadito, prudente, calladito. Eso es poner por obra, hermano. Aquí Dios promete un nuevo corazón y poner su espíritu en su pueblo, en sus hijos. El mayor maestro de Israel debía de haber entendido eso, ¿no? ¿Sí o no? Que el camino al reino siempre fue a través de la intervención divina en el corazón. En el corazón, no solo por cumplir la ley, sino desde el corazón. Esto es como un ejercicio, hermano. ¿Sí sabía que con nuestra mente también hacemos ejercicio? ¿Sí? Cuando usted empieza a leer, empieza a pensar, empieza su cerebro a ejercitarse y empieza a recordar cosas. Pues también en el corazón, cuando usted empieza a cuidar su corazón, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No guardes basura en tu corazón, hermano. No lo guardes, porque a veces somos bien duros. Y más a veces con la familia de Dios. O con el esposo, o con la esposa. Somos duros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que me dijo esto, que me ofendió mi esposa y me dolió. Es basura, hermano, échalo fuera. No lo guardes ni se la guardes también, ¿verdad? Porque se la voy a guardar. La deja ahí, la voy a guardar y después la voy a sacar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te portaste? Ahora va la mía, los frijoles sin sal, para que se te quite. Dice en el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermano, es la conclusión directa y el propósito de la analogía de la serpiente levantada. Y sirve como un resumen, ¿verdad?, conciso del Evangelio. Lo vuelvo a leer. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, hermano? Estaba asustadísimo, estaba espantado, porque lo mordía una serpiente y moría.
Estaban preocupados, hermano. Y ahorita vemos que el mundo, lo menos que le preocupa, ¿sí?, es lo espiritual, hermano. Más lo material, más el vivir cómodos, más el yo primero, yo segundo, yo después. Más el competir, ¿verdad?, con los vecinos, ¿no? Si el vecino tiene una camionetota, yo también. Si el vecino hace esto, yo lo hago mejor. La gente no está preocupada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está trabajando fuertemente y distrae. Lo más triste de todo esto, que distrae a la iglesia también. ¿Cómo? Haciendo a un lado la palabra de Dios, hermano. Porque cuando usted viene a Cristo y nace de arriba, ahora el crecimiento espiritual no depende del pastor, hermano, ni de los que compartimos la palabra. No, es que el pastor ni me visita. No, es que el pastor ni me enseña, ni me da cursos bíblicos. Es más, ni le entiendo. No es responsabilidad del pastor ni de los que compartimos la palabra de Dios. Su crecimiento, hermano. Claro que tenemos que predicar la palabra y llevarlo a esos pastos verdes, como dice el Salmo 23. Pero la responsabilidad de su crecimiento espiritual es suya. ¿O no leímos ahorita? Pondré mi espíritu sobre vosotros. ¿Para qué? Para que guardéis mis estatutos. ¿Y qué más? Y los pongas por obra. Es que yo no sabía que echarle la basura al vecino era pecado. Y ya tiene 15 años de cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo así, hermano o hermana? No, es que yo no sabía que rayarle el carro al vecino era pecado. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabías, hermano? ¿No has nacido de nuevo o te estás haciendo? La condición, ¿verdad? Todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. ¿Esto está abierto para quién? Para todo, hermano. Todo aquel que cree en Jesús, que Él es el único Señor, el único Salvador y el único medio para llegar al Padre Celestial. Todo aquel que cree, llámese doctor, llámese, ¿verdad?, vendedor de herramientas, llámese albañil, llámese el trabajo más humilde que haya, si cree en Jesús, tiene vida eterna. Y eso nos debe de llenar de gozo, hermano. Porque aunque usted puede ver a grandes personajes ahorita en la vida que tienen muchas cosas y que después se andan suicidando y tienen mansiones enormes, carros para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves. Y aún así usted escucha, se suicidó el actor fulano de tal y tenía tantas mansiones. Y usted dice, ¿cómo? Si su vida estaba bien. El mundo tiene un vacío tan grande que no lo puede llenar, hermano. Y ese vacío solamente lo llena Jesús. No hay otro. Es un vacío tan grande, aunque le ponga ahí lo material, aunque le ponga ahí el amor de su vida. Ni una mujer puede llenar el corazón del hombre, ni un hombre puede llenar el corazón de la mujer. Solamente Dios, hermano, es el que llena ese vacío en el corazón. No hay otro, ni los hijos pueden llenar ese vacío. Solamente Dios, hermano. Amén. Por algo, ¿verdad? Leíamos ahí, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con toda tu alma. Y luego dice, añade Lucas ahí, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Dios quiere el primer lugar, hermano.
para bien tuyo, no de Él. No que nuestro Dios sea un egoísta, que Él quiere nomás el primer lugar. No, Él quiere guardar tu corazón. Porque tarde o temprano, tu esposa te puede fallar. Tu esposo te puede fallar, diciendo algo o haciendo algo. Si tú idolatras a alguien, aguas. Tu hijo te puede fallar. Tu mejor amigo te puede fallar. Pero el único que nunca te va a fallar se llama Jesucristo. Él siempre va a estar allí, hermano, hermana. No pongas a nadie. No pongas ni un trabajo, porque hay gente que pone, yo no tengo a mis hijos, no tengo a mi esposa, pero amas el trabajo. Y te endiosas con el trabajo, ¿no? Pues es que en este año, pues vendí tanto y cuánto gané, pues para el otro año tengo que ir por más. Y tengo que esforzarme más, le voy a meter 4 horas más de trabajo. ¿Cómo? Pero si ya le metes 10 y hasta estás dormido y estás ahí trabajando. O nomás me pasó a mí. Que nos endiosábamos con el trabajo, hermano. Es que voy a mejorar y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y Santiago nos dice, ay, qué necio eres. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. Amén. Y más ahorita, ¿verdad? Que viene la temporada de final de año. Empezamos a escuchar por ahí hasta los que trabajamos en empresas, ¿no? ¿Cómo nos fue este año? ¿Y qué proyectas para el otro año? ¿Cuántas horas más vas a dar a tu empresa? Y sale o no, voy a dar 4 horas más. ¿Cómo? Pero ya le metes 10. Fíjate, 10 y 14 y ya nomás te quedan 10. Y luego te duermes 8 horas. O sea que tu vida es puro trabajo, hermano. Dios nos manda a trabajar, ¿sí o no? La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero Dios nos manda un equilibrio, hermano. Por eso, Él dice en su palabra, y pondré mi ley en su mente. Y el Espíritu Santo nos va a hacer que caminemos, ¿sí?, conforme a la palabra. Aunque no nos guste, la palabra de Dios dice esto, por ahí me voy. Si me dice que por aquí me voy. No voy a estar inventando. Si aquí dice la palabra, ahí lo debo de tomar. Si la palabra de Dios me dice perdona, yo debo de perdonar porque soy nacido de arriba. Según yo, ¿verdad? Si nací de arriba. Y empieza ¿dónde, hermano? En nuestra vida cotidiana, ahí en nuestro hogar, en la trinchera donde Dios nos ha puesto. Ahí donde nomás se oyen los cocolazos, a veces. Gracias. Gracias, hijo. Le voy a contar algo. Ahorita que no está mi esposa, pero bueno. Cuando nos casamos, nosotros vivimos un tiempo con mi mamá. Y yo llegaba y pues ya mi mamá me decía, mira, se portó mal y hizo esto y se fue. Y al año, pues conseguimos una casita y mi esposa, cuando le dije, pues vamos a vivir ya en una casita tú y yo solo, estaba bien contenta. Pero que empieza, hermano, el deschongue. ¿Por qué? Porque mi esposa era muy prudente. En la casa de mi mamá, pues no me decía nada. Pero ya cuando estábamos solos, ya, a ver, ya se me ponía el tú por tú. Decía, no, es que esto no. Es que esto así. Y yo decía, ay, está bien cerecita ya, y acá ya habla. Y empezamos a conocernos, hermano. Y empezamos, ¿sí?, a conocer cómo era la otra persona. Y el mejor lugar para crecer espiritualmente es el matrimonio, hermano. Ahí es donde debemos de empezar a morir a nosotros mismos. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a buscar el bien del otro. Y empezamos ahí, y empieza la lucha. Empezamos a ver si de verdad hemos nacido de nuevo o si nomás nos hicimos, ¿verdad?
Yo no conocía a Cristo, tenemos 25 años de conocer del Señor, pero en ese tiempo no conocíamos. Cuando venimos a Cristo, pues se incrementó más, hermano, porque muchas cosas estaban a favor de ella que yo hacía y tuve que quitarlas. Y luego me decía, mira, la palabra de Dios dice aquí, qué coraje me daba, hermano. No sé si le llegó a pasar que su esposa lo enfrente con la palabra. Ay, duele, hermano. Y se queda uno, ¿no? Como queriendo, pues no hay nada, no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer con la palabra? Ahí dice la palabra que seas prudente. Ahí dice la palabra que pongas en prioridad a tu familia. Y empezamos, ¿sí?, a conocer a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. La vida eterna, hermano, es entrar en una relación correcta y viva con el Padre a través del Hijo, hermano. Es tener esa relación personal todos los días con Él. Es buscarlo. Es tener esa seguridad de que Él nos escucha a cada uno de nosotros. De descansar en esa confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. La vida eterna no es algo que se espera recibir cuando usted muere, hermano. Usted y yo la poseímos al momento que nosotros creímos en Jesús. ¿Cómo ve? Desde el momento en que yo creí en Jesús, vida eterna. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Sencillo? No fue sencillo, hermano. Costó la sangre del único santo, santo, santo que ha pisado esta tierra. Un costo muy alto, hermano. Así que no lo menosprecie. Esa vida eterna que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, no la desperdicie, hermano. No la desperdicie en cosas subjetivas. No, es que no me saludaste hoy ni me diste buenos días. Y ya anda ahí bien enojada o enojado, ¿verdad? La vida eterna se empieza a vivir desde ahorita con Cristo, hermano. Y esto es personal, ¿eh? Mi esposa tiene que tener su relación con el Señor. Y es su responsabilidad. Que dentro del matrimonio yo soy el responsable, claro, yo también tengo que ver qué entra y qué sale de mi hogar. Pero ya en la relación íntima, sí, Jesús y ella, es ella con el Señor. Yo puedo orar por ella, amén, puedo bendecirla, pero es su responsabilidad de ella, su crecimiento, hermano. Yo debo de ser, ¿verdad?, ese guía también dentro de mi hogar, pero ella es quien debe de tomar la decisión si se atora o se desatora. Amén. En el versículo 15, ¿verdad?, dice a Nicodemo y a nosotros lo que debemos de hacer para ser salvos. Tenemos que creer. El versículo 16, hermano, de Juan 3 es uno de los pilares de la fe cristiana y es la cumbre de la revelación de Jesús a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre dio lo mejor, dio todo lo que tenía, lo mejor de lo mejor. ¿Qué dio? A su único Hijo. Y lo dejó en la cruz. Lo hizo pecado por amor a ti. ¿Cómo ves? Está medio pesado eso, ¿no? El único santo, santo, el que no conoció pecado, por mi causa, el Señor lo hizo pecado en la cruz y lo abandonó en la cruz, hermano. Ese dolor del Padre, a veces no lo hemos
entendido, hermano, o profundizado de ese amor del Padre. ¿Quién de ustedes dejaría a su hijo ahí con temperatura de 40? Lo agarra y vámonos, y pasa alguien, oye, dame un ray, llévame al seguro, llévame al hospital, ¿sí o no? Pero no te quedas sin hacer nada. Pero el Padre Celestial dejó a su hijo morir en la cruz. El dolor del Padre es algo profundo, hermano. Muchas veces vemos, ¿verdad?, lo que hizo Jesús, sí, fue dejado en la cruz, fue abandonado por el Padre, pero también el Padre hizo su función, hermano. Dejar a su único hijo, quitarle la protección y dejarlo solo. Eso duele, hermano, ¿sí o no? Póngase un poquito en ese papel. ¿Qué sentiría el Padre? ¿Qué habrá sentido el Padre? Dejar a su hijo. Si a nosotros no nos deja el Señor, amén, nunca nos ha dejado, hermano. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero vemos su mano poderosa. Siempre en el momento que más se aprieta el guarache, el Señor responde. Dice que no nos va a dejar sufrir más de lo que podamos. Y siempre el Señor está allí. Pero con Jesús no fue igual. ¿Se acuerda del ejemplo de Abraham? Cuando iba a sacrificar a su hijo, que el Señor lo detuvo. Pero en este caso sí fue consumado. Jesús fue sacrificado en la cruz y fue levantado para que todo aquel que confíe en Él tenga vida eterna, hermano. Amén. Parece sencillo, pero no es tan sencillo, hermano. No es tan sencillo. La fuente, la salvación no se origina en la necesidad o el arrepentimiento del hombre, sino en el amor de Dios el Padre, hermano. Desde ahí se originó esa salvación, desde el corazón del Padre. Desde el momento en que el hombre pecó y fue echado fuera del paraíso, el Señor ya tenía preparado en su corazón regresarnos de nuevo a la vida eterna. Amén. Porque tenían vida eterna, tanto Adán y Eva. Ahora imagínense un poquito, hermano, Adán saliendo de ahí del paraíso y empezar a ver que la carne se empieza a envejecer y que empieza a doler y empieza a sufrir los estragos en su carne por la desobediencia, por el pecado. Pero el nuevo Adán nos llevó a la vida eterna, hermano. Amén. El resultado es para que nadie se pierda y tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es la pregunta. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? La respuesta es que la obra de la regeneración es tan grande que solo el amor y el poder de Dios manifestados al dar a su Hijo pueden lograrla, hermano. No es la obra del hombre nacer de la carne, sino la obra de Dios nacer del Espíritu, hermano. Basada en el amor de Dios por el mundo o por el pecador. Vamos a la conclusión, ahí en el verso 17 al 21. El propósito del Evangelio, hermano, es la salvación, no la condenación. Pero la respuesta del hombre al Evangelio determina su juicio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es el propósito de Cristo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Ese es el propósito, hermano. Jesús no vino como juez inicial. Su misión principal fue la de Salvador. Dios, el Padre, impulsado por el amor, proveyó una salida a la condenación. Dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, hermano. El juicio ya está establecido. La fe libera. La fe en Jesús revierte el estado de condenación y la persona que cree es justificada y no enfrenta el juicio eterno. Pero la incredulidad condena. La condenación del hombre no es un juicio futuro que será emitido al final de los tiempos, sino un estado presente. La humanidad ya está condenada por su pecado y su rechazo a Jesús simplemente confirma y sella esa condenación, hermano. Todo aquel que rechaza a Jesús es condenado, dice la palabra, no lo digo yo. La causa de la condenación. La razón específica de la condenación no es simplemente haber pecado, sino no haber creído en la provisión de Dios, hermano. No haber creído en lo que el Padre proveyó para el perdón de tu pecado. Es algo grandísimo, por eso aquel que no cree en Cristo es condenado. Usted puede decir, ¿por qué? Pues porque no cree en lo que el Padre proveyó. El Padre dejó a su Hijo en la cruz, lo hizo pecado, lo abandonó en la cruz. ¿Le dolió al Padre? Sí, le dolió. Juan 3, 19 al 21, la preferencia por las tinieblas, ¿verdad? El verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué eran? Malas. Es una metáfora de la luz y la oscuridad, hermano. El rechazo a Cristo es un acto moral. La gente se esconde de la luz. Jesús es la verdad. ¿Sabe qué? ¿Qué hace el mundo? El mundo ama sus pecados, hermano. Ama lo que hace, hasta lo presume. No, es que yo ando con fulana y con sutana y con mangana. Y todo lo presumen. Y no quieren venir a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo los expone. Nadie les dice, a lo mejor nadie se ha dado cuenta, ni su esposa o ni su esposo, pero cuando viene a Cristo pasa algo sobrenatural, que Cristo te conoce. Y mire, el hombre que está afuera, bajo el sol, el Espíritu Santo le redarguye de pecado. Por eso no quiere venir a Cristo. No quiere venir, porque no quiere exponer sus obras malas delante de Dios. Tiene miedo, hermano. Como usted y yo teníamos miedo, no más ellos. Nosotros éramos de lo peor. ¿Sí o no? O nomás yo. La franqueza de la fe. Aquel que ha nacido de nuevo, o que está siendo llamado al nuevo nacimiento, a nacer de arriba, está dispuesto a que sus obras sean expuestas y validadas por Dios. Oh Señor, ¿qué desea David? Escudriña mi corazón y ve si hay algo malo en mí. Palabras de David, hermano, un hombre como tú y como yo, que falló grandemente, pero que dice el Señor, este hombre tiene un corazón conforme a mí. Porque reconocía la autoridad, la soberanía de Dios, de Jehová. Y reconocía que era polvo. Bueno, el nuevo nacimiento es un concepto fundamental, hermano, en la fe cristiana. Y con eso termino.
Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta enseñanza nos muestra la importancia de experimentar un cambio espiritual profundo, hermano. Usted lo tiene que experimentar, hermano. Es personal, porque el mundo espiritual es más real que el que usted ve aquí afuera, hermano. El mundo espiritual es real y tenemos lucha contra los demonios, hermano. Tenemos lucha contra huestes de maldad que quieren destruir su vida. El diablo no juega a ser diablo, no quiere asustarte ahí como nos decía la abuelita, aguas, te va a salir el diablo, ay, no me asustes. No, el diablo no está jugando a ser diablo, hermano. El diablo quiere destruirte. Totalmente, hermano. En esto que le voy a leer vamos a encontrar unas evidencias que indican que alguien ha nacido de arriba. Sobre todo basándonos en los principios bíblicos. Yo enumeré 9. Hay más, pero bueno, con esas es suficiente. Número 1, creencia en Jesús como Salvador. Un verdadero creyente ha confiado en Jesús como su Señor y su Dios personal y su Salvador personal. Efesios 2:8-9 nos recuerda que la salvación es por gracia, a través de la ¿qué? De la fe en Cristo. Amén. Número 2, transformación interior radical. La persona que ha nacido de nuevo experimenta un cambio interior. Antes odiaba a Dios y ahora lo ama. ¿Cómo está eso, hermano? Que lo que Dios ama, usted lo ama. Y lo que Dios aborrece, usted lo aborrece. ¿Sí o no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Número 3, amor por Dios y por los demás. El amor es una marca que distingue al Hijo de Dios de aquellos que han nacido de arriba. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. En esto vamos a conocer, ¿sí? Amor por Dios y por los demás. Y ahí es donde empezamos a trabajar dentro de nuestro interior. 4, búsqueda de la santidad. Aquellos que han nacido de nuevo tienen un deseo genuino de vivir una vida santa y agradable a Dios, aunque nadie lo vea. Amén. Aunque nadie lo observe. Primera de Pedro 1:15-16 nos insta a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué es santo, hermano Octavio? Santo es apartado para Dios. Usted es exclusivo ya de Dios, usted ya le pertenece a Dios, ya no le pertenece al mundo. Por eso cambia totalmente, ¿sí?, nuestra manera de ser y de caminar, aunque andemos trabajando ahí, ¿verdad? Aunque andemos trabajando en el mundo secular, buscamos la santidad. ¿Cómo? Siendo diferentes, apartados para Dios, apartados para Él. Amén. Número 5, presencia y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en aquellos que han nacido de nuevo, nacido de arriba. ¿Has nacido de arriba, hermano? ¿Sí o no? Si no, venga y ahorita oramos por usted para que Dios le... Presencia y dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:9 nos dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, hermano. Amén. Te vas a guiar por lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y de la palabra, no es que el Espíritu Santo me dijo que yo hiciera un libro y ahora es
Primera de Octavio 1:1 y pues ¿qué pasó, hermano? Aquí está la palabra profética más segura. No hay nada que añadir, hermano. Todo viene aquí. ¿Ya? Que ahí pueden salir. No, es que el Espíritu Santo, no, es que eso va en contra de lo que dice la palabra. Hace un tiempo nos llegó una persona aquí y dijo que el Espíritu de Dios le dijo que dejara a su familia y se viniera a predicar a todas las iglesias de Jalisco. Y dejó a su familia, hermano. Dejó a su esposa. Y yo le dije, no sé qué Dios te dijo eso, pero eso no es de Dios. ¿Y tu familia de qué vive? No, pues hay que se las halle sola. El llamado fue para mí. No, y tenía 3 hijos. Dije, no, es que eso no. Pues a veces no necesitas ni orar, hermano. Dices, no, por sentido común no es correcto. ¿Cómo así que dejaste a tus hijos y dejaste a tu esposa? Y no, pues es que voy a ir a predicar por todas las iglesias de Jalisco. Y pues quién sabe quién te dijo eso, pero no es bíblico, hermano. Tu primera iglesia está en tu casa. Ahí es donde debes, ¿sí?, de cuidar esa iglesia. Es la más importante. Amén. Fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Enumera el fruto del Espíritu como el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Estos frutos en nuestra vida son una evidencia de una vida transformada en Dios. Sobre todo aquellos que éramos gruñones, ¿verdad? Que de todo nos enojamos. Y luego que a algunos se nos nota, ¿no? Ya está enojado, ¿verdad? A veces así me dicen mis hijos así: ¿Papá, estás enojado? No. Pues mi cara dice que sí. Tenemos que mostrar esos frutos, hermano. Número 7, deseo de obedecer a Dios. Aquellos que han nacido de nuevo tienen un anhelo de obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué padre no le gusta que su hijo obedezca, hermano? A mí sí me encanta. Cuando mi hijo obedece, me encanta, hermano. Cuando desobedece, me pone triste mi corazón. Imagínese, deseo de obedecer a Dios. Aquel que ha nacido tiene un anhelo de obedecer a Dios, aunque no le guste. Sí, esto no es que todo le va a gustar, hermano, lo que dice aquí. Amén. Va a haber cosas que no nos van a gustar, pero cuando usted las obedece pasa algo sobrenatural, hermano. Usted está pisando en lo sobrenatural, en una vida en el Espíritu, porque ahora lo guía el Espíritu Santo. No lo guía su corazón, no lo guía su espíritu, no lo guía su voluntad o sus emociones, porque las emociones, estamos hechos de emociones, nos engañan mucho, hermano. No, es que fue lo que me dijo mi corazón. No. ¿Qué dice la palabra? Número 8. Comunión con otros creyentes. Los creyentes nacidos de nuevo encuentran gozo y fortaleza en la comunión con otros hermanos. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. A Dios le agrada que usted y yo, sí, tengamos comunión, hermano. Número 9, testimonio y proclamación del Evangelio. Aquellos que han nacido de nuevo, de arriba, tienen un deseo de compartir su fe. Hablan de Cristo. Citan al Señor, ¿verdad? No citan al Octavio, ¿verdad? No, como dijo el hermano Octavio, nada, quite eso, hermano. Bórrelo. Como dice la palabra en Juan 3. Como dice la palabra en Proverbios. Así cítela, hermano. Comparta el Evangelio. Marcos 16:15 nos insta a predicar el Evangelio a toda
criatura, donde quiera que vayamos, hermano. ¿Sí? Esto es más compromiso que lo que hacen los testigos de Jehová. Usted puede decir, ¿verdad? Es que ellos sí predican, nosotros no hacemos nada. Pues será usted, hermano. Pero donde quiera que usted, que Dios lo pone, usted debe de compartir. Si llega el del agua, aproveche, compártale. Si sabes que es el agua viva, al del agua. El agua viva es la palabra de Dios. Cuando hay el gozo de compartir, usted aprovecha y Dios le da sabiduría para hablar del evangelio. Y Dios le da ahora sí que ese denuedo para explayar su evangelio, hermano. No os hagáis, hermano. No, es que aquí no salen a predicar. Pues es lo que le manda el Señor. Es más de compromiso, es predicar donde quiera que vaya, hermano, ahí en su trabajo, ahí con los vecinos. Hay mucho que hacer, hermano. No, es que yo me quiero ir de misionera allá con los tahualilis allá. Allá sí, voy a mostrar el amor. Pero acá se deschonga con la vecina. No, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? No concuerda, ¿verdad? Hermanos, ahí está el mensaje. Pues es necesario nacer de arriba. Si no ha nacido de arriba, no tiene el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si no ha nacido de arriba, no tiene el Espíritu Santo. Y le va a costar mucho trabajo guiarse por la palabra, porque esto, sí, va a ser difícil para usted si no tiene el Espíritu Santo. Pero si tiene el Espíritu Santo le va a capacitar, le va a enseñar, le va a guiar, le va a fortalecer, porque es el mejor maestro que tenemos, hermano. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo, hermano, porque Él está en usted. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jehová? Pondré mi espíritu en ustedes. Fíjese nada más, hermano. Pondré mi espíritu en ustedes. No están solos, hermano. ¿Verdad? Vamos a dar gracias por este mensaje. Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí, Padre.